Cuando usted cree en un profeta o escucha del profeta por alguien, sin entender lo que el rol profético implica, usted puede entrar en una equivocación y establecer parámetros de lo que se supone que es y no es un profeta por lo que usted cree y no por lo que dice la Biblia. ¿Está bien? Dice, pero esta persona pues tenía mucha energía y discutía con otro. Ese no puede ser profeta, no, ese no. El profeta es aquel que sí, que estableció una comunidad y todo eso. Claro, y tú ves a los musulmanes. ¿Estamos entendiendo? No, el profeta es aquel que predijo acontecimientos apocalípticos del fin. Sí, Nostradamus entonces es tu profeta. Por eso ahora en la mañana vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre el don profético y cómo podemos entender eso en nuestra experiencia de fe adventista en estos años. Y vamos a ir un poquito a la Biblia. Miren, yo quiero establecerlo de esta manera. Y les voy a enseñar ahora 4 cosas que no son un profeta. Yo quisiera que usted note eso, aunque sea en el teléfono, porque se le puede escapar. ¿Está bien? 4 cosas que no son un profeta. Un profeta no es quien predice el futuro. ¿Qué yo he dicho? No es quien predice el futuro. Un profeta es quien comunica el mensaje de Dios a su pueblo de manera clara y directa en el presente. Vamos a ver un pasaje que explica eso. El pasaje está en Deuteronomio 13. El texto dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si esa señal se cumple, dice el texto, pero el profeta te dice, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosle, no escuche las palabras de ese profeta ni de ese soñador de sueños. En el verso 5 dice, mátalo. Ese debe de morir. ¿El que debe de morir es quién? El profeta que predijo algo y ocurrió. Pero que nos manda a adorar a otro Dios que no es Jehová. ¿Estamos entendiendo? Si la evidencia contundente de que un profeta es lo que dice ser, es que él predice el futuro, si él predijera el futuro, tuviéramos que creer en él como profeta. Pero la Biblia dice, si un profeta predice algo y efectivamente eso ocurre, aunque eso ocurra, si te dice, vamos a adorar a un Dios que no es Jehová, ese no es profeta. Y de paso, me lo matas, por favor. Sí, es claro lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, el profeta puede predecir. No es que está mal que lo haga. Lo que estamos diciendo es que su función principal, lo que lo define como profeta, no es que él prediga el futuro, sino que él hable en nombre de Dios a las personas que lo escuchan en el presente. Número 2. Un profeta no es quien funda una nueva religión o sistema de creencias, sino quien dirige a las personas hacia la adoración del Dios verdadero y la obediencia a sus mandamientos. Tenemos la experiencia de Elías. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18 y versículos 37 al 39 nos dice que Elías oró al Señor. Elías quería que Dios le contestara mandando el fuego del cielo. En el versículo 38 entonces dice, entonces cayó fuego del Señor, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua que estaba en la zanja. Y dice el pasaje que cuando el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Amén. Elías no estableció una nueva religión. Elías estaba llevando a sus oyentes a adorar al Dios verdadero. Eso es lo que hace un profeta. Y no está mal que en circunstancias específicas, en algún momento, algún que otro profeta promueva algún movimiento que llegue a establecer una nueva religión. Pero ese no es el trabajo principal del profeta. El trabajo principal del profeta es promover la adoración al Dios verdadero. ¿Comprendemos eso, verdad? ¿Ok? Número 3, entonces. Un profeta no es quien deja un legado de muchos escritos, muchos libros, y que requieren una interpretación elaborada. El profeta deja enseñanzas claras y aplicables de la palabra de Dios a la vida cotidiana del que escucha.
un solo pasaje. Miqueas 6:8, Miqueas dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que requiere el Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de tu Dios. Ahí no hay una profecía, no hay como una predicción, no hay algo elaborado, no hay mucho texto, pero en condensado está el mensaje de Dios para nosotros. Y número 4, un profeta no es quien proclama, y escuchen esto, mensajes de esperanza y paz para que la gente se sienta segura. Ese no es el trabajo del profeta. Él lo puede hacer, pero el trabajo del profeta no es ese, sino que el profeta proclama la verdad de Dios. Incluso cuando el mensaje es desafiante o requiere cambios profundos en la vida de las personas. Al profeta le importaba más comunicar la palabra de Dios que caerle bien a los hermanos de la central de San Pedro. Era el profeta, ¿no? Era la labor del profeta. Tenemos que distinguir en este sentido el rol de un profeta del rol de un pastor, o el rol del profeta del rol de un evangelista. El rol pastoral es más como amable, digamos, y más, digamos, de la gente. Eso no está mal, eso es un don también. Pero el rol del profeta, si les tocara recibir un profeta como predicador en algún momento, ustedes saben lo que viene, ¿no? El profeta. El profeta va a dar el mensaje de Dios tal como Dios se lo dio. Como Jonás a Nínive, por ejemplo. A ver, ¿cuál era el mensaje de esperanza de Jonás a Nínive? De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Hagan lo que ustedes quieran con eso, pero eso es lo que va a pasar. Y hay un ejemplo bíblico también, en una ocasión, en 1 Reyes 22, cuando Acab iba a enfrentar a los sirios y quería la ayuda de Josafat. Y estaban ellos juntos, y entonces Josafat, que era un poquito más espiritual, porque acá era un delincuente, hermanos, le dice a Josafat acá: mira, pudiéramos consultar a algún profeta, a ver si esto Dios quiere que vayamos a pelear o no. Y acá tenía un grupo de hermanos profetas asalariados que decían lo que él quería, ¿no? Y vinieron ellos y le dijeron: vaya, que todo va a estar bien, vaya, pelee, mire, eso va a ser tremendo, wow, usted solamente va a pisar el suelo y ellos se van a ir corriendo. Y Josafat dijo: esto está como raro, esto como que no cuadra. Y entonces le dice: no hay otro profeta que podamos consultar. Y ese otro profeta era Micaías. Y el texto dice, vamos a leer por favor, 1 de los Reyes, capítulo 22. Capítulo 22. Y el verso 13. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo: oye, las palabras de los profetas unánimemente anuncian el bien para el rey. Sea pues tu palabra como la de uno de ellos y anuncia el bien. Y Micaías le contestó: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Llegó Micaías, versículo 17, y dice: he visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen pastor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Era un mensaje de esperanza este. Era un mensaje agradable, wow, que nos dijera: wow, ustedes son la iglesia, ustedes la iglesia central de San Pedro son la iglesia ganadora de almas número 1 en el este. Ustedes han alcanzado grandes victorias. Eso no está mal, si es real, no lo sé. Pero el asunto es que el profeta, cuando habla de parte de Dios, da el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios, que tiene que ver con una reprensión muchas veces, tiene que ver con una amonestación, no tiende a ser un mensaje suave, sino que viene con el poder del Señor. Amén. No me malentiendan. De repente alguien viene aquí el sábado y dice: como el pastor Dorian dijo que el profeta habla fuerte, yo voy a predicar y voy a predicar fuerte. Si usted es profeta, hágalo. Y si Dios le dijo que haga eso. Pero si usted no es profeta, evalúe lo que usted hace. ¿Está bien? Ahora, quiero repasar estos 4 puntos. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo, y cuando yo diga un profeta, ustedes van a decir: no es. Lo van a decir alto. ¿Está bien? Vamos a hacer un ensayito. Un profeta. Y lo van a hacer ahora como si hubiesen desayunado o comido, no sé. Quizás no todos aquí desayunaron y comieron ya. Con un poquito más de fuerza. Un profeta.
Ok, ahí sí, ahí sí. Y luego yo digo la otra parte. Ahora, ese fue el ensayo, vamos a hacerlo. Un profeta, quien predice el futuro, sino quien comunica el mensaje de Dios a su pueblo de manera clara y directa en el presente. Un profeta, quien funda una nueva religión o un sistema de creencias, sino quien dirige a las personas hacia la adoración al Dios verdadero y a la obediencia a sus mandamientos. Un profeta, quien deja un legado de muchos escritos que requieren una interpretación elaborada, sino quien deja las enseñanzas claras y aplicables directamente a la vida cotidiana de los creyentes conforme a la palabra de Dios. Y finalmente, un profeta, quien proclama mensajes de paz y esperanza para que la gente se sienta segura y cómoda, sino que proclama la verdad de Dios con sinceridad y valentía, incluso cuando el mensaje es desafiante o requiere cambios profundos en la vida de las personas. En este punto del sermón, alguien podría decir, ¿pero por qué esto es importante? ¿Por qué tenemos toda una semana hablando del don profético y también este sábado seguimos hablando del don profético? Yo no sé si usted ha pensado, hermano, que el don de profecía es un elemento fundamental en la fe cristiana. Porque la fe cristiana se fundamenta en el hecho de que Dios se comunicó con el ser humano y una buena parte de esa comunicación vino a través de los profetas. Si nosotros no creyéramos en los profetas, si no creyéramos en la comunicación entre Dios y el ser humano, no seríamos más que los budistas, por ejemplo. ¿Qué piensan los budistas? Que un individuo que luego le llegaron a llamar Buda fue consiguiendo el camino de la iluminación. Llegó a 4 estaciones, vio a personas, descubrió cosas, tuvo experiencias. Por su esfuerzo personal, por su determinación, por su compromiso con llegar a la iluminación, Buda mismo, sin ninguna revelación de un ser supremo, llegó a esa iluminación. Buda no es un profeta. Buda es aquella persona que llegó al nivel más alto, a cual cualquiera de nosotros puede llegar sin un Dios, porque en esa religión no existe Dios. Cuando sacamos a los profetas del cristianismo, somos budistas sin darnos cuenta. Cuando dejamos de leer los libros de la Biblia y los libros del espíritu de profecía y tenemos un cristianismo light fuera de la palabra profética, usted es un budista, hermano. Usted cree que usted mismo lo puede lograr, que si usted ahí hace un poquito de meditación todos los días ya, usted va a llegar al nivel mayor de comprensión. Ahora, si su fe es la fe cristiana, la fe que está basada en la Biblia, en la revelación de Dios, usted debe creer en los profetas del Señor. Y entendiendo eso, Dios en toda época crucial de la historia de la salvación mandó a algún profeta. Dios envió a Noé en medio de la crisis del diluvio. Dios envió a Abraham para establecer un pueblo escogido. Dios envía a Moisés para libertar a ese pueblo de Egipto. Dios envía a Elías para reformar al pueblo y hacer un llamado al arrepentimiento. Dios llama a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Y creemos que en el tiempo del fin, Dios llamó a Elena White para una misión profética especial. ¿Tendría sentido que en toda la historia de la salvación, en los momentos cruciales, Dios enviara a un profeta? Y en el momento más oscuro de la historia humana, justo antes de Jesús venir, antes de que el amanecer salga, antes de que podamos encontrarnos con nuestro Señor, un pueblo que enfrentará la última crisis, la gran batalla, angustia, cosas cual nunca han acontecido, ¿no tuviera profeta? No tiene sentido eso. No tendría sentido. Y como no tendría sentido, la palabra de Dios establece que en el tiempo del fin también Dios ha establecido un profeta. Ayer en la mañana el pastor Rondón lo explicó de manera magistral, así que yo hoy no lo voy a volver a repasar. Si usted quiere ver el video de la parte final de su ponencia, donde él presentó la cronología, que venía un profeta, el otro llegaba al final de la cronología, y la última cronología de los 2300 días lleva a Elena White. Eso es demostrado con la Biblia también.
La Biblia dice en Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sabemos que el testimonio de Jesús hace alusión al espíritu de la profecía, el Espíritu Santo que inspira la profecía bíblica y que también inspira a cualquier profeta que hable de parte de Dios. Por eso, nuestra creencia fundamental número 18 establece: uno de los dones del Espíritu Santo es el de la profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estos escritos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Y a esta altura alguien podría decir, ¿tenemos evidencias de que Elena White fue una verdadera profetisa? Hay evidencias. Evidencia número 1. Las predicciones del profeta se deben de cumplir. Dijimos hace un rato que la tarea principal del profeta no es predecir cosas, sino comunicar el mensaje de Dios. Ahora bien, si el profeta predice algo y si esa predicción no es condicional, es muy importante eso, ¿está bien? Porque si no, descartáramos a Jonás, que predijo que Nínive iba a ser destruida y no fue destruida en ese momento. Si el profeta predice algo y esa predicción no es condicional, esa predicción se tiene que cumplir. La Biblia ya lo dice en Deuteronomio 18, 22. Si un profeta profetiza algo y no se cumple, no creas en ese profeta. Yo le voy a dar solamente una profecía de Elena, bien interesante. Era el 12 de enero de 1861. Elena estaba en una iglesia de Estados Unidos predicando y entonces ella entró en visión unos 20 minutos más o menos. Mientras entró en visión, ella contempló lo que iba a ser luego la guerra civil de Estados Unidos. Esa guerra civil, a propósito, inició 3 meses después de esa visión. Y aunque había pues un ambiente un tanto tenso en Estados Unidos en esa época, la mayoría de las personas pensaban que esa guerra no se iba a dar, incluyendo a Clinton. Hay una carta del presidente Clinton de aquel tiempo que él decía, estamos haciendo los arreglos para que todo esto se solucione sin ir a mayores. Oh, qué interesante. Luego se da una guerra civil que dura alrededor de 4 años. Lo interesante es que la mayoría de las personas pensaban que esa guerra no iba a suceder. Pero todavía cuando la guerra sucede, 3 meses después, el 12 de abril, la mayoría de los estadounidenses, incluyendo a Clinton, también pensaban que esa guerra iba a durar solamente unos meses. Elena White habló de una guerra larga donde morirían muchas personas. Incluso ese día que ella tuvo la visión, el 12 de enero, en el auditorio donde ella estaba, había personas que mientras ella explicaba la visión, se reían de lo que ella decía. ¿Cómo así? ¿Cómo es que viene esto? Y ella les dijo, y de paso, se me olvidaba decirles algo. Algunos de los que están aquí, sus familiares y sus hijos, van a morir en esa guerra. La historia muestra que algunos de los que estaban ahí, sus padres, sus hijos, murieron en esa guerra. Murieron. Ahora, el profeta no está interesado en demostrar la veracidad de su predicción. Simplemente está interesado en dar el mensaje de Dios. Pongo un ejemplo. ¿Cuántas de las predicciones que dijo Daniel él logró ver en vida? Quizá vio por lo menos la predicción de el derrumbe del imperio babilónico. Pero él nunca vio que cayera Medo-Persia, nunca vio que cayera Grecia, nunca vio que llegara Roma, nunca vio el establecimiento final del reino de Dios. De todos modos, él dio el mensaje. ¿Cuándo vio Jeremías que las 70 semanas de su profecía se cumplieron? No los vio. Jeremías estaba muerto ya cuando las 70 semanas se cumplieron, pero él dio la profecía. Al profeta nunca le importó ver la predicción que él había dicho cumplida, porque él sabía que su mensaje venía de parte de Dios. Ahora bien, cuando él daba un mensaje,
Dios hacía que ese mensaje se cumpliera. Segunda característica válida en Elena White. Su mensaje debe ser coherente con las Escrituras. Ya sabemos que Isaías 8:20 dice, a la luz y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es que no les ha amanecido. La hermana White dice, en Consejos para la Iglesia, página 44, recomiendo al amable lector de la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella, Dios ha prometido dar visiones en los días finales. No para hacer una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Ella estaba clara de que su mensaje nos iba a llevar a la Biblia y no que nos iba a apartar de la Biblia. Número 3. El fruto de su vida, esta es la 4, perdón. El fruto de su vida y de su ministerio deben de ser coherentes con el rol profético, porque por sus frutos los conoceréis. Si estudiamos un poquito la historia de Elena, cómo ella incluso decidió ir a Australia, muy lejos de su casa, a predicar durante un tiempo significativo para que el mensaje pudiera crecer, demuestra integridad y demuestra compromiso por la obra de Dios. Así que cada una de estas características que he mencionado validan el ministerio profético de Elena White. Todo bien hasta aquí, hermanos, pero tenemos un problema. Y el problema es que nuestra iglesia afronta una crisis profunda en cuanto al don profético. Profunda. Y la crisis es esta. Ya lo dice Jueces 6, 7 al 10. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué. Y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho. Versículo 8 dice, pero murió Josué y murieron esos ancianos. Versículo 10. Y murió también toda aquella generación por la cual, y luego se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. A ver si entendemos esto. El tiempo de Josué y el tiempo de los ancianos, bien. Extrapolado, el tiempo en que vivieron los pioneros adventistas, bien. Hace algunos años, de paso, vivió la última persona que vio en vida a Elena White. Pero esa generación del tiempo de Josué murió, hermanos. Murió. Y ahora en la iglesia tenemos una generación diferente. Y es posible que parte de esta nueva generación no conozca a Jehová. Y parte de esta nueva generación no conozca lo que Jehová hizo en el pasado. Y ahora, como nos estamos desvinculando de nuestros orígenes proféticos, estamos perdiendo identidad. Es tan así que hay gente que entra a la iglesia, gente que se bautiza aquí y que nunca, antes de bautizarse, tiene ni idea de qué trata esto del don profético. Y no tiene idea antes. Y a veces tampoco tiene idea luego, no sabe de qué habla, no sabe de qué trata, no sabe qué es esto. Una persona que no sabe qué es el don profético y entra a la iglesia adventista, en su mente entró en otra iglesia que no era esta. Porque la iglesia adventista no sería iglesia adventista como tal sin el fundamento de la profecía bíblica. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? Tenemos esta crisis. Y esta crisis la explica la hermana White de una manera monumental en la página 38 del libro Primeros Escritos. Es su primera visión, la primera de todas las visiones. Ella dice que ella veía un camino estrecho que iba desde la tierra hasta el cielo. Y en ese camino estrecho iba el pueblo adventista. Ella primero lo buscó en la tierra, pero no lo encontraba. La voz le dijo, mira más arriba. Y cuando miró más arriba, el pueblo adventista iba subiendo por ese camino. Hago una salvedad. El pueblo adventista, en el momento de esa visión, no eran más de 60 personas. Es bueno que lo sepan. La gran mayoría de los otros se fueron para otras denominaciones que luego no subsistieron. Eran poquitas personas. Ese pequeño pueblo adventista estaba en ese camino que iba al cielo. Y entonces, en la visión se le dijo, detrás de ellos había una luz. Esa luz que iba detrás era el clamor de medianoche.
y delante de ellos estaba Jesús. Si ellos prestaban atención a la luz que estaba detrás y seguían la voz de Jesús, pronto llegaban a la ciudad. Sin embargo, algunos de ellos, o muchos de ellos, pronto se desanimaron, dejaron de prestar atención a la luz que estaba detrás, y al dejar de prestar atención a la luz que estaba detrás, ¿sabe qué sucedió? Dejaron de ver a Jesús y cayeron. Esto es crucial, hermanos. Lo que el hermano White está diciendo, y me voy a permitir una reinterpretación de esta visión, es que detrás del fundamento de nosotros como iglesia está la Biblia y los escritos inspirados. Cuando esa luz que ilumina nuestro sendero, las sagradas escrituras, los escritos del espíritu de profecía, no le prestamos atención, el camino se pone oscuro y caemos al precipicio. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos que tenemos que prestar atención a esa luz. Hay que prestar atención a esa luz. Todo este tiempo ha estado detrás de nosotros. Cuando yo era adolescente, yo recuerdo que leí como a los 13 años el libro El Hogar Cristiano. ¿Qué hizo el Hogar Cristiano por mí? El Hogar Cristiano me enseñó que yo no podía estar enamorando a muchachitas en la iglesia y volviéndome loco aquí y allá y todo eso. Hay una cita que me marcó porque Elena decía, el joven que no ha pasado los 20 años no sabe qué escoger. O sea, no tiene experiencia en eso. Yo tenía 13 y yo dije, oye, me lo pone difícil, hermana Elena. Me está pidiendo 7 años, 7 años. Pero esa luz me conservó. Me enseñó el camino que yo tenía que seguir. Algunos años más tarde hubo un concurso de libro Mensajes para los Jóvenes, que eso era como el padre del padre del padre de conexiones ahora, lo que hacemos con los chicos, ¿no? Del boom. Y yo recuerdo que yo gané aquí en el este y esos consejos de Mensajes para los Jóvenes me han marcado toda la vida. En la mente yo los escucho y los escucho y los escucho y los escucho. Esa luz, hermanos, que tenemos como iglesia, no podemos descuidarla. Porque cuando descuidamos esa luz, vamos a caer. Y no se sabe qué va a pasar con nosotros luego. Entonces yo veo esta generación y estamos tan enfocados en muchas cosas, en cualquier cosa que no es mala, pero no es lo más importante. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Y el fundamento de nuestra fe son los escritos del espíritu de profecía. Tenemos que prestar atención a esto. Y si prestamos atención a esto, con la ayuda del Señor, vamos a llegar a puerto seguro. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Y el llamado es este, hermanos. Tenemos que asumir un compromiso con el estudio de la Biblia y los escritos del espíritu de profecía. Hay que asumir un compromiso. Es cierto que nuestra única regla de fe es la Biblia, pero igualmente es cierto es que los escritos de Elena son un faro que en el tiempo final nos ayudan mucho en este camino. No podemos relegarlos. No podemos ponerlo en otro lado, no. Tenemos que estudiarlos. Tenemos que dedicar tiempo serio, constante, cada día a estudiar esto. Número 2, y más importante quizá que lo primero, tenemos que comprometernos a vivir conforme a esa luz que recibimos. Porque alguien diría, bueno, lo estudiamos. No, yo sé mucho de profecía, mira, yo puedo discutir con cualquiera. ¿Y tu vida qué muestra? ¿Estás en armonía con lo que enseñan esos escritos? ¿Lo estás haciendo? Tenemos ese desafío, hermanos. Y tercero, y más importante tal vez, tenemos que guiar a esta nueva generación hacia esa luz. Necesitamos que nuestros hijos conozcan los escritos del espíritu de profecía. Necesitamos que nuestros hijos conozcan de la Biblia. Necesitamos que esta nueva generación vuelva a ser la iglesia del libro. Necesitamos que si alguien estudia este tipo de temas, alguien no lo vea y le diga, es que tú eres reformado, es que tú estás en otra línea. No, es que nuestra línea es esta, de toda la vida. No estamos en otro ambiente, no estamos de otro lado, estamos estudiando lo que nos da fundamento y origen como iglesia. Así que, hermanos, si de repente hay alguien que se siente en oscuridad en esta mañana, Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos
la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que ilumina el lugar oscuro. ¿Te sientes confundido? Estudia la palabra. Estudia los escritos de Elena White. ¿Te sientes desanimado? Estudia la palabra. Estudia los escritos de Elena White. Y esa luz, esa antorcha que está detrás de nosotros, nos llevará rumbo a Jesús, al reino de los cielos. ¿Hay alguien en esta mañana que se pone en pie y quiere decir, yo quiero comprometerme a estudiar la Biblia y los escritos de Elena White? ¿Hay alguien que se pone en pie? ¿Hay alguien en esta mañana que se pone en pie y dice, yo quiero poner mi vida en armonía con la palabra de Dios y los escritos de la hermana White? Quiero hacerlo. Y finalmente, hay alguien en esta mañana que se pone en pie y dice, yo me comprometo con la ayuda del Señor a guiar a esta nueva generación en ese conocimiento. La generación que no conoce a Jehová no puede renacer, no puede surgir en la iglesia, porque eso implicaría la decadencia del remanente final. Y este pueblo está para crecer y está para enseñar la verdad a otros, primero a los de casa. Tenemos el compromiso, hermanos, de estudiar la Biblia y los escritos de Elena. Tenemos el compromiso de vivir a la altura de ese conocimiento y tenemos el compromiso de guiar a esta nueva generación en el camino de la salvación. Vamos a orar así como estamos y que Dios nos ayude a asumir ese compromiso desde ahora y para siempre. Padre bueno que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias porque nos has hablado a través de tu palabra y a través de los escritos del Espíritu de profecía. Tenemos este desafío, Señor. Tenemos el desafío de comprometernos primero contigo al estudiar tu palabra y al estudiar los consejos inspirados. Tenemos el compromiso también, Señor, de vivir a la altura del llamamiento que nos has hecho, sea cual sea, cueste lo que cueste, con tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Tenemos el compromiso, Señor, de transmitir esta verdad a las nuevas generaciones. Que esa luz que ha iluminado el camino detrás de nosotros crezca más y más cada día. Que se convierta en una antorcha que ilumine a todo el mundo con la luz de tu verdad. Y que nos lleve a la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, donde reina la justicia. Ayúdanos, Señor, porque en ti podemos hacer todas las cosas. Ayúdanos, porque aunque el poder no está en nosotros, al confiar en tu palabra, al creer en tus promesas, sabemos que seremos más que vencedores. Que esta iglesia, de una vez y por todas, esté preparada para el encuentro con Jesús. Bendice a estos jóvenes, a estos niños, Señor, a estos nuevos bautizados, y abre sus mentes para comprender estas verdades espirituales tan cruciales para su salvación, y que también ellos estén listos cuando Cristo venga por segunda vez. Gracias finalmente por esta semana del Espíritu de Profecía y por este cierre en tu iglesia central. Bendice a cada familia aquí representada con tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.